Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que es la otra causa de la hemorragia de la segunda mitad. Desprendimiento prematuro de placenta, DPP-NI. Definición: es la separación parcial o total de la placenta, normalmente insertada después de las 22 semanas de gestación y antes del alumbramiento. Esa definición es importante, o sea, antes del tercer periodo de trabajo de parto. Es una de las complicaciones más graves y que causa incremento de la morbimortalidad materna neonatal. Generalmente asociado a trastornos hipertensivos del embarazo. Una mamá con síntomas o con clínica de DPP-NI viene a la emergencia. No piensen, pues, ay, tendrá cáncer de cuello uterino, tendrá pólipo, mioma será, nada. Lo primero que tienen que pensar es esto. ¿Y qué van a hacer? Tomar la presión arterial, pues, si estamos trastorno hipertensivo, puede ser una preeclampsia, por ahí con signos de severidad. Entonces, le tomaremos su presión urgente, le toman su presión, había sido un trastorno hipertensivo del embarazo. Señora, ¿qué molestias tienes? Ay, me duele la cabeza, veo lucecitas. Ah, ¿qué será? Una hipertensión gestacional con signos de severidad. Las lucecitas, el dolor de cabeza son signos de severidad. El DPP-NI es un signo de severidad. Es hay que interrumpir inmediatamente el embarazo, porque si no la mamá se muere. Bien, entonces esta definición importante. Así podemos poner, ¿no? El DPP-NI o desprendimiento de placenta se asocia más comúnmente con tabaquismo, agresión física, bla, 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 y al final trastornos hipertensivos del embarazo. La mayoría va a poner tabaquismo allá arriba. También conocido como abruptio placentae. Es el desprendimiento parcial o total prematuro de la placenta que está insertada en su sitio normal. Aquí, ¿no? Miren. Generalmente inicia con un hematoma retroplacentario. Si los desprendimientos son producidos después de las 22 semanas, constituyen un cuadro conocido como DPP-NI, o abruptio placentae, o accidente de Boudelup. Así se llama. Entonces, como, mire, aquí se está desprendiendo, y el sangrado retroplacentario cada vez va disecando, desprendiendo la placenta, hasta que puede ser total. Factores de riesgo. Los traumas, pues. Pero no aquí no sé por qué le ponen a un hombre, ¿no? Puede caerse, pues, espontáneamente la mujer, un accidente de tránsito, se desvaló en la grada, etc. Aquí justo a un hombre le ponen como que... Bueno, pero puede haber también esto, ¿no? Las posiciones anormales del feto, los transversos, los pélvicos, se asocian más con desprendimientos. Cardiopatías en el embarazo. La multiparidad. Aquí no se nota bien, pero se relaciona con la brevedad de cordón, el cordón muy cortito. Eso ya es propio del embarazo, ¿no? Brevedad de cordón se llama, o cordón corto. Entonces tracciona y puede desprender. Entonces son factores de riesgo. Entonces, este es el más importante, la hipertensión arterial o trastornos hipertensivos del embarazo. 25 a 30% de los casos está relacionado con ello. Y no se olviden, en estadística es la segunda causa de mortalidad materna, ¿no? La hipertensión. La primera es la hemorragia, la segunda es la hipertensión. Edad materna y paridad, asociación familiar, traumatismos, nutrición y hábitos alimenticios, ruptura prematura de membranas y parto prematuro, el tabaquismo
y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta previo. Si en su anterior embarazo tuvo un DPPNI, probablemente este también, ¿no? Es mayor riesgo. Fisiopatología. Entonces, se inicia con un hematoma, se inicia con una hemorragia al interior de la decidua basal, la que se comienza a disecar, dejando una fina capa adherida al miometrio. Este hematoma, al expandirse, produce separación, compresión y destrucción de la placenta adyacente. Puede ser un hallazgo posterior al alumbramiento, sí, o posterior a la cesárea, el alumbramiento postparto o postcesárea. Sí hemos encontrado alguna vez alumbramiento y coágulos ahí, coágulos negros, o sea, que no eran de ese momento. Entonces, probablemente hayan tenido sangrados unos días antes, ¿no? En caso que el hematoma dice que hasta alcanzar el borde placentario puede haber exteriorización del sangrado, ¿no? Y hemorragia de la segunda mitad. A la inversa, si el hematoma no logra disecar los márgenes, se abre camino hacia la cavidad amniótica, o el polo cefálico fetal comprime el segmento. Puede presentarse como hemorragia oculta. Puede impregnarse esa sangre hacia la placenta o hacia el miometrio. Y no vamos a ver hemorragia, sino otros signos, síntomas. Aquí, del anterior les había dicho, en la placenta previa no hay esto, ¿no es cierto? Es indoloro, pero a diferencia, esto es doloroso. De comienzo brusco e intenso y localizado en la zona del desprendimiento. Hemorragia genital en el 78% de los casos. Rojo oscuro, en el anterior era rojo rutilante. Sin coágulos o muy lábiles. Y este es otro dato, esto sí tienen que memorizar, pues va a servir hasta que se jubilen de médicos. Hipertonía. Ese es el dato clave. Van a la paciente, sí, estoy con dolorcito, con dolor, sangrado, más de 22 semanas, y le tocan el útero así, parece una pelota inflada, dura, no la pueden deprimir. Esa es una hipertonía uterina. Para mí este es el dato clave para el diagnóstico, la hipertonía uterina. El útero de consistencia leñosa, típico de este cuadro. Entonces, ¿cuál es la tríada sintomática? Hipertonía, dolor y hemorragia. Este puede estar bonito para el examen, ¿no? Claro, mencione la tríada del DPPNI. La tríada, este. Eso tiene que saber sí o sí. El diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, en una primera instancia, siempre va a ser la anamnesis y el examen físico. El sangrado genital de inicio agudo, asociado a dolor abdominal, en el 78% de los casos. La sangre es de color oscuro, de inicio súbito. La cuantía no tiene una buena correlación con la gravedad del cuadro. Puede haber un escaso sangrado, sin embargo, adentro está un hematoma gigante. El dolor abdominal se produce por la presencia de sangre en la decidua basal y estimula las contracciones uterinas. Encontramos hipertonía uterina o policistolia, contracciones seguidas, que llega hasta la hipertonía. Puede haber esto hasta en un 20%. Y sufrimiento fetal hasta en un 60%. No se olviden que la placenta es el órgano que proporciona nutrientes y oxígeno al feto. Entonces, cuanto más porcentaje de desprendimiento, mayor riesgo de sufrimiento fetal, de aporte de oxígeno. Aquí, fíjense, esto es lo que les decía. Mire, la altura uterina está aumentada. Obviamente, si hay un gran hematoma ahí adentro, el útero se ha agrandado. Si digamos está con 30 semanas de embarazo, parece de 34.
En cambio, en la placenta previa estaba normal y es útero blandito. Al examen pélvico. Una vez descartada la placenta previa, se puede realizar una visión con espéculo para buscar desgarros vaginales o cervicales y evaluar el sangrado genital, ¿no? Para descartar otras probables causas. Este también es el gol estándar, ¿no? Para el diagnóstico, la ecografía. Es poco sensible, pero pudiese mostrar una imagen hipoecogénica entre la pared del útero y la placenta, en caso de desprendimientos grandes. Es útil para descartar una placenta previa. Es más, en los hospitales no tenemos otra cosa. Clínica y la ecografía. ¿No hay qué más? Si es una emergencia, la mamá se está choqueando, el bebé está con sufrimiento fetal, llévenlo a tomografía, llévenlo a una gamografía, no es nada. La acción es inmediata. De esto sí hemos visto casos igual, varios. Llega la emergencia, solo con clínica, sangrado después de las 22, hipertonía uterina, variabilidad de la fetocardia, puede haber una bradicardia, que es un signo de sufrimiento, pasen a quirófano. A los 10 minutos ya está afuera el bebé. El tratamiento. El manejo, ¿no? Si es que el feto está vivo, el 80% de los casos y se presentan las formas leves y moderadas de DPPNI. En pacientes con clínicas sugerentes de DPPNI con útero relajado, mayor a 36 semanas, interrumpir el embarazo, ¿no? El pronóstico va a ser bueno para el feto. Entre las edades de 32 y 36 semanas, que ya está con maduración fetal, no pulmonar, hay que interrumpir el embarazo. Pero en casos de inmadurez pulmonar fetal, considerar manejo expectante. Podemos hacer tocólisis. Tocólisis significa interrumpir las contracciones uterinas. Donde está tocólisis e inducción de maduración fetal, con vigilancia estricta de la condición fetal. El esquema de maduración fetal son 48 horas, ¿no? O sea, 2 días. Si la mantenemos, una maravilla. Pacientes con útero hipertónico, significa, digamos, que hay un desprendimiento importante, un hematoma importante, grande. El desprendimiento es probablemente grande, pero inferior a un 50%. Y la posibilidad de sufrimiento fetal supera el 90%. ¿Qué vamos a hacer? Interrumpir el embarazo, ¿no? No hay de otro. Si el feto es viable, está indicada la interrupción por cesárea sin demora, a menos que el parto sea inminente. A no ser que esté en periodo expulsivo el parto, pues no le ponemos oxitocina, algo y le hacemos que nazca el bebé por vía vaginal. Si es que está en un periodo expulsivo, pero si no, si está con 1 de dilatación, 2 de dilatación, no cesárea. Ahora el manejo, cuando ya hay un óbito fetal. La muerte fetal en un desprendimiento de placenta es un indicador de gravedad del cuadro. Obviamente es severo el desprendimiento y por eso se obitó. El desprendimiento placentario mayor al 50%. La pérdida de sangre son de alrededor de 2.500 ml, o sea que es la mitad o un poco más de la mitad de su sangre materna. Y la posibilidad de coagulación intravascular diseminada es de un 30%. Se debe favorecer un parto vaginal expedito. Significa que no hay riesgos. O sea, si no hay riesgos para la mamá, podemos inducir un parto vaginal. Previo a la inducción del parto se debe evaluar y compensar desde el punto de vista hemodinámico y hemostático. Cuando hay estas cantidades de sangre, existe generalmente una coagulopatía por consumo, ¿no? La sangre va degradando sus componentes de coagulación, la fibrina, el fibrinógeno, etc. Y al final se vuelve como agua, ya no tiene la capacidad de coagulación. Aquí, ¿no? Y el desprendimiento es total. Este ya está como óbito. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Que este desprendimiento ha ido disecando y ha aparecido el sangrado. En este caso no tenemos sangrado
transvaginal, solo el hematoma. Entonces lo que les decía, esta sangre puede trasvasarse, impregnarse aquí, hacia la placenta, hacia el amnios, o hacia la pared uterina, por la presión que existe ahí adentro. Aquí lo mismo. ¿Qué complicaciones? Este es el más importante en obstetricia, el útero de Curbelier. ¿Qué significa? Puede haber extravasación diseminada de sangre hacia la musculatura uterina y por debajo de la serosa del útero, ¿no? O sea, la sangre se impregna en el miometrio, se ha impregnado. Es como si hubiera esta pared y el agua que había aquí adentro le ha impregnado la pared y está debilitada. Pero ¿qué nos importa, no? Puede estar impregnada aquí. Sí tiene importancia. Vamos a ver ahorita. El útero de Curbelier, descrita por primera vez por Curbelier a principios de 1900 como apoplejía uteroplacentaria. Se desconoce su incidencia precisa porque solo puede demostrarse de manera concluyente por medio de la parotomía. Apoplejía significa que ha perdido la capacidad de contraerse, ¿no? No tiene esa capacidad de formar el globo de seguridad de Pinar del parto. Entonces, ¿qué pasa si el útero no se contrae después del parto o de la cesárea? Se llama una hipotonía o atonía uterina. ¿Y cuál es la complicación? La hemorragia. Hemorragia. La musculatura uterina también se llama ligaduras vivientes de Pinar. Entonces, cuando el útero se contrae, ese músculo hace hemostasia, lo comprime los vasos sanguíneos que están atravesando y no hay sangrado. Pero si no se contrae, los vasos sanguíneos continúan abiertos y la hemorragia. Entonces, eso genera el útero de Curbelier. Mira aquí, se ha trasvasado la sangre, esas zonas violáceas. Se ha impregnado en el miometrio, está lleno de sangre, ¿no? Y como les decía, pierde esa capacidad de contracción, de contraerse el útero. Así le pongas oxitocina, duratocin, prostaglandinas, metergin, no se contrae con nada. Continúa la hemorragia y generalmente termina en histerectomía. Para parar la hemorragia hay que sacar la matriz, ¿no? O hacer ligaduras de las arterias uterinas. Rama de mentira. La placenta, aquí está el hematoma. Esta es una foto real. Este es el hematoma retroplacentario. Aquí está el hematoma. Aquí el útero de Curbelier. Y están haciendo la histerectomía. Hasta ahí.